Contexto Ciudadano. Por Querétaro, todo. Hola, muy buenas tardes. Este es Contexto Ciudadano. Es un nuevo programa para Radio Numancia que vamos a empezar a partir de esta semana. Contexto Ciudadano es un programa radiofónico en el que los ciudadanos hablamos de política. Hablamos de cómo quisiéramos que fuera la política, de cuáles son nuestras formas de expresar nuestros diferentes puntos de pensamiento, y tiene un eslogan muy bonito que se llama Por Querétaro todo. Nosotros los queretanos tenemos ese pequeño grado de chauvinismo en el que para nosotros Querétaro es todo. Nos gusta ese asunto. Y hoy, a partir del día de hoy, empieza con nosotros el moderador de este programa, va a ser el señor Ciudadano, Ciudadano, dirían gubernamentalmente hablando, Gustavo Buenrostro. Gustavo, bienvenido. Jesús, con el gusto de saludarte, saludar a todos los amigos que amablemente nos escuchan por radio, por internet, Radio Numancia, que amablemente nos abre sus puertas para participar y para exponer ideas, conceptos, afirmaciones y, ¿por qué no?, también negaciones que tienen que ver con la vida política desde un enfoque netamente ciudadano. Este tema, este concepto, la ciudadanización de la política, hay que conocerlo, pero sobre todo hay que comprenderlo, porque te puedes encontrar a personas que te dicen que ciudadanizar la política es una cosa y a otras que 180 grados de distancia te dicen que es lo contrario. Y es importante que en México la ciudadanización tenga una ruta, tenga un mapa, tenga un camino que nos permita a los ciudadanos ir ocupando los espacios que hoy la política, la partidocracia, ese partidismo, esa vida política que ha quedado ya en la caducidad histórica, sea ocupada por los ciudadanos que quieren que los escenarios, que las realidades sociales sean diferentes. Mencionabas una cosa muy divertida, que es a los 180 grados, es decir, lo opuesto. Hay mucha gente, desgraciadamente la política y la ciudadanización de la política debería ser pleonásmico. Curiosamente no lo es. Los partidos políticos, esos partidos añejos de los que hablas, y el asunto de que quedó en el olvido, desgraciadamente está más bien oliendo a podrido, todavía no muere. Estamos viendo apenas los visos de una pequeña ciudadanización de la política, y es como hablábamos antes de micrófonos, el asunto de yo amo a los políticos. Tú has sido político, Gustavo. Has sido partícipe de la política local y federal de esta república, que tiene todo menos república últimamente. Y yo sí quisiera preguntarte, ¿cómo es ese vínculo con la sociedad, con el que de pronto se gana credibilidad o se pierde credibilidad? ¿Cómo es eso de ser político hoy y no político mañana, que es precisamente de lo que estamos hablando ahorita? Porque los políticos a eso han jugado en estas últimas elecciones. Allá no soy político, yo soy un ciudadano. Tenemos a un Bronco genial que a la gente le dice compadre y le dice, oh, no, güey, las cosas están así y asado. Al que él dice que le va a dar un solo centavo, jamás va a gobernar Televisa, su estado, que es Nuevo León. Cuéntame, ¿cómo es esto de ser político un día y otro día no serlo? Mira, la vocación ciudadana se tiene. Los partidos políticos son como trajes, son como camisas de fuerza que tú te puedes colocar y tratar de cerrártela, de abrochar los botones y decir ya tengo la camisa colocada, la camisa puesta. Sin embargo, no deja de ser eso, una camisa. De fuerza. Sí, un saco que te tienes que poner en México
y que aquí vale la pena afirmar que está quedando en el pasado ese deber, colocarte una camisa de fuerza para participar en política. A partir de julio del año 2012, con esta reforma constitucional que permite que ciudadanos sin partido, candidaturas independientes puedan participar, hay un parteaguas en la política nacional. Ya ese monopolio que tenían los partidos políticos se rompe y los ciudadanos pueden aspirar a ocupar cargos públicos sin entrar a la partidocracia. Una partidocracia que está vigente desde el origen jurídico de nuestra vida política. En 1917 la Constitución ya establece que hay partidos políticos, claro, y a partir de ahí todo el que quería servir en un puesto público, porque esa debe ser la vocación del ciudadano, servir, lo tiene que hacer a través de un partido político y ponerse una camisa de fuerza. Me considero un político con una vocación ciudadana. Lo he demostrado, he atestiguado ello a través de mi historia en la participación pública, pues me he despojado de camisas de fuerza y siempre he regresado a lo que es mi vocación y para mí el sentido de la política, que es el servir. La política debe ser un instrumento para servir a los demás. Y más allá de que sea una idea retórica o romántica, debe ser esa convicción que mueva a quienes aspiran a ocupar un cargo público, mujeres o hombres, de servir a su sociedad. ¿Tú has ocupado un cargo público? Sí. ¿Has sido diputado federal? Sí. ¿Por qué partido? El Partido Acción Nacional. Okay. ¿Qué se siente tener el honor de representarnos? Es un extraordinario privilegio, una enorme responsabilidad. Ocupé este cargo 3 años, del año 2000 al año 2003. Pude vivir lo que fue la transición democrática nacional, la caída del PRI y el arribo de la alternancia de un partido diferente al PRI, algo que parecía imposible en el año 99. Y este cambio que hay en México, la alternancia, fue un paso muy grande hacia adelante, fue un avance de nuestra sociedad buscando nuevas formas, nuevas maneras del trabajo político, y tuve oportunidad de ser diputado federal, de ser de esos 207 diputados panistas de la legislatura del cambio, y eso me permitió conocer de cerca la política nacional, me permitió conocer mucho más de cerca cómo se toman las grandes decisiones nacionales y cómo mucho de lo que se dice no corresponde a la realidad. En síntesis, los partidos políticos son como camarillas, son como pequeños cotos, grupos que están intercambiando intereses, intercambiando cartas, buscando su protección de sus ámbitos, de sus competencias y buscando ganancias políticas, ganancias económicas. En el año 2003 renuncié al Partido Acción Nacional públicamente, oponiéndome a las formas de hacer la política a este partido, y a partir de ahí me dediqué al trabajo ciudadano a través de una asociación civil que se llama Por Querétaro Todo, y este vehículo ciudadano me permitió avanzar y transitar en mi estado en la vida política. Fui invitado en el año 2004, el año 2005, primero en el año 2004 por Jorge Castañeda para encabezar sus redes ciudadanas rumbo a la construcción de una candidatura a la presidencia de la República independiente. Fracasó ese proyecto, no lo logró. Posteriormente, en el 2005, por Querétaro Todo, a mí como su presidente, me invita Andrés Manuel López Obrador a ser cabeza de las redes ciudadanas también aquí en el estado de Querétaro, y me convierto posteriormente en el candidato al Senado. La candidatura más importante de ese proyecto en el estado de Querétaro la pude encabezar yo como candidato ciudadano. En el año 2009, el Partido Socialdemócrata me invita a ser su candidato al gobierno. No acepto, pues era muy poco el tiempo para preparar un proyecto estatal. Sin embargo, ahí quedó la constancia de esa invitación, que fue para mí una distinción.
En el año 2012, por Querétaro Todo promueve la participación ciudadana y quintuplicamos el número de observadores electorales con acreditación ante el Instituto Electoral, lo cual nos da una gran satisfacción de presencia en casillas en todo el estado, pero sobre todo en el municipio de Querétaro, y atestiguamos cómo se da esa alternancia de PRI-PAN en el municipio. Gana Roberto Loyola como si fuera una isla, un lunar en una piel blanca. La ínsula barataria, ¿no? Y entonces, por Querétaro Todo ha tenido una gran participación. Recientemente, en el mes de julio del año pasado, recibo la invitación de la dirigencia nacional del Partido Encuentro Social para encabezar los trabajos rumbo a las elecciones pasadas del 7 de junio, y bueno, asumo la dirigencia de este partido, y bueno, pues ahí están los resultados. El partido logra su registro nacional, obtiene más del 3%, tendrá 8 diputados federales. Aquí en Querétaro, bueno, corrimos en mucho la suerte de habernos aliado con Roberto Loyola. Fue una buena alianza, sin embargo hubo un accidente nacional, pues la lucha de grupos priistas, cosa curiosa. Las tribus. Sí, los grupos priistas se enfrentan en el estado de Querétaro, cerrándole el paso a José Calzada. El grupo Hidalgo, Chong, Osorio Chong, Murillo Karam, operan para que Roberto Loyola, representando al verdadero adversario que es José Calzada, no llegue al gobierno del estado, y de esa manera meterle el pie a José Calzada para que no continúe con un trabajo ascendente hacia la precandidatura a la presidencia de la República. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Los primeros sorprendidos en ganar tantos espacios fueron los panistas. El mismo Pancho Domínguez, estoy convencido de que no esperaba ganar, y menos con esa diferencia de cerca de 8 puntos, que es histórica. Desde 1997 no se daba una diferencia de más de 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo, y ahora fue de 8, como si hubiera sido una gran campaña, como si hubiera habido una gran simpatía a favor de Francisco Domínguez, cosa que no, nadie la vio. No sé si alguien la haya visto, pero en realidad veíamos una candidatura que se enfrentaba a otra, la de Roberto Loyola, y que hablaba de un encuentro, de un resultado que iba a estar muy cerrado. Yo creo que es la primera vez que vamos a ver a un grupo de priistas gritando voto por voto, casilla por casilla. Sí, lo cual es histórico, pero fíjate que, Jesús, si me permites, debo decirte que no es así. El caso de San Juan del Río dice lo contrario. El candidato a la presidencia municipal declina el impugnar y acepta su derrota, y podemos comprender... Pero corregidor, ahorita hay un grupo diciendo que yo no voté así, están queriendo impugnar una elección que además tienen un exceso de puntos de ventaja. Pero digo, históricamente es, si no divertido, cuando menos muy interesante. Llama la atención, verlo, ¿no? Llama la atención, y reconocer que este triunfo electoral del Partido Acción Nacional en Querétaro también tiene que contextualizarse en un resultado amplio. Cerca del 50% de los ciudadanos no votan, más del 5% de los ciudadanos anulan su voto, y el que gana, el PAN, gana con una minoría. Se legitima legalmente, se legitima electoralmente, porque dice nuestro sistema caduco político, sí, que gana el que tiene más votos, y como aquel filósofo político panista Felipe Calderón decía, haiga como haiga sido. Haiga sido como haiga sido. Sí, entonces este pragmatismo político se refleja cada 3 años en las elecciones en Querétaro y en el país, y precisamente el contextualizar lo que sucedió en Querétaro, lo que va a suceder en los próximos años, y el tener como un punto de referencia la ciudadanización de la política, es el tema central de este programa. Perfecto. Queremos que los ciudadanos que nos escuchen obtengan información, conozcan con un mayor criterio
mayores datos, temas como las responsabilidades de los políticos, de los funcionarios, temas de cómo se legitiman estos funcionarios tanto como candidatos como ya en su puesto. Pues pareciera que se firma un cheque en blanco cada 3 años a quienes son candidatos y ya después se olvida, al grado de que cuando tú le preguntas al ciudadano que por quién votó y le dices, no, te dice, oye, no, pues yo voté por tal candidato a gobernador. Bueno, sí, pero votaste 4 veces. Votaste por un diputado local, por un diputado federal, por un presidente municipal y por un gobernador. ¿Me podrías decir por quién votaste para diputado local? Y no saben, el ciudadano... Por eso es tan interesante ver los resultados. Sí, en ningún país del mundo, cuando menos en México, ¿no?, se daba un voto tan diferenciado como estas elecciones. Estas elecciones fueron, de verdad, para Ripley. Sí, no, yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que pasó. Lo que sí es que como un observador lejano, como Mafalda que se subía a su banquito, dice, bueno, pues es que esto puede ser que en Suiza se den, pero en una población como la mexicana, en la que el bruto de la población, es decir, el grueso de la población, es un promedio de sexto de primaria, en el que se repartieron 10 millones de televisores el último año, en el que han pasado la historia como ha sucedido en México, ver un voto tan diferenciado, de verdad, yo no lo creo. Pero mira, vamos a entrar en un asunto muy interesante, Gustavo. Bienvenido de nuevo. Por esto, tú eres un político, has transitado, como tú nos lo has contado, y eres un político muy interesante, porque esas camisas de esfuerzo que te has puesto, denominadas partidos por ti, han sido eso, camisas de fuerza que te en posición de yo me quiero mucho, pero con las manos hacia atrás. Es decir, has tenido que pertenecer a equipos con diferentes intereses. Ahora, ya como un ciudadano, en el que este micrófono nos puede servir para decirle a un ciudadano, oye, ¿para qué sirve un diputado? Te lo decía yo la vez pasada, si salimos a la calle a preguntar para qué sirve un diputado, el 90% va a decir para nada, ¿no? Y otro 10% va a decir para nada y para robar. Pero un diputado tiene un por qué existir. Y ahora, tiene unas funciones, tiene unos derechos y unas prerrogativas, pero también tiene unas obligaciones que el ciudadano tendríamos que saber. Creo que es un ciudadano, que es un presidente municipal, que es un pequeño príncipe al que nadie le pide cuentas, básicamente, que tiene un cabildo, que es como una pequeña cámara de diputados, que todos le dicen que sí porque son mayoría, ¿no?, que compran martillos de 2,000 pesos, de esos que cuestan 150 aquí en la esquina. Eso es lo que un político que como tú, en discusiones con gente muy interesante que tú traerás, que yo invitaré, que haremos juntos algunas veces, es lo que la gente puede escuchar, puede platicar aquí, con toda la altisonancia posible, con todo el agravio posible de un ciudadano molesto, pero con todo el gusto de un político como tú, que le va a decir, oye, yo creo esto, ¿no? Porque un grave problema de México, según yo, es que, por ejemplo, la educación, ya no hay civismo. A nadie le importa enseñarle a un pobre niño qué es un diputado. La gente odia al político, pero estamos exentos, estamos vacíos, casi los extrañamos. Ya no hay un político por aquí. Los ciudadanos, los políticos se ciudadanizaron tanto que ya no son políticos. Entonces, hay diferentes teorías acerca de un mismo hecho. Es decir, a lo mejor queremos la ciudadanización de la política o queremos quitarle a los políticos la política. Los políticos han fracasado en el ejercicio del poder político. Es evidente la situación económica, las nulas oportunidades de desarrollo social de miles de jóvenes, los carentes servicios públicos de calidad para los ciudadanos, salud, educación, y qué decir de la seguridad pública. Todo esto es un resultado que es malo de un desempeño histórico
de los políticos y de los partidos políticos. Es evidente que los ciudadanos no creen en los partidos políticos ni en los políticos de partido. Esto no va a cambiar. Es como si a alguien que es corrupto y que se ha ganado un premio de corrupción y que tiene un museo de la corrupción en donde él es el principal protagonista, si a esa persona le decimos, yo creo que tú eres honesto, yo creo que tú puedes sacar adelante el país, eso es imposible, eso no va a pasar. Y hace un rato no hables mal del presidente. Tú mencionabas un tema que se llama credibilidad. Los ciudadanos no creen. El ciudadano no importa que tú vayas y le digas, mira, me comprometo, te prometo, no voy a fallar, voy a regresar. El ciudadano no cree. Y no cree en los partidos políticos, sin importar su denominación o su ideología. El ciudadano dice, todos son iguales. Todos los partidos llegan al mismo punto, que es el coto de poder, que es un egoísmo colectivo del partido, por supuesto, de ese cuarto oscuro en donde está ese grupúsculo que lo único que quiere es defender sus intereses y conservar el poder a costa de lo que sea. Y lo que sea en muchas ocasiones significa engañar al pueblo. Y por eso el ciudadano protesta y dice, ¿sabes qué? La forma en la que voy a evidenciar mi rechazo es no yendo a votar, o anulando mi voto, o votando de castigo. No voy a votar por alguien, voy a votar en contra de. Muchos ciudadanos asumen una responsabilidad cívica y de manera responsable van a votar. Sin embargo, cuando llegan a la urna, cuando tienen que tachar o palomear la opción, ahí se enfrentan a un gravísimo problema. ¿Por quién votar? ¿Por quién votar? Y entonces votan por el menos malo, o porque creen que es el menos malo, por el menos rata. ¿Por quién votas, Gustavo? ¿Por el SIDA o por el ébola? Es decir, esa es básicamente la pregunta a la que nos enfrentamos los ciudadanos cuando llegamos con nuestro lápiz, porque además ahora nos dieron un lápiz borrable. Cada quien sacó su pluma y dijo, bueno, ¿sí? Salieron a decir, no, cada quien saque su pluma porque esto se borra. ¿Quién sabe por qué? Porque ya ves que la burra no era arisca. Pero llegando ahí, efectivamente, tienes razón. Sí, te enfrentas a un grave problema. ¿Qué prefiero morir, de SIDA o de ébola? No, gravísimo problema, porque recordarás la campaña en Querétaro, la campaña a gobernador, parecía una guerra de lodo, ¿sí? Una guerra de a ver quién a quién le cabe más lodo en las manos. Difama que algo queda. Y lo avienta al otro. Esa era la campaña. El ciudadano entendía que los problemas son los mismos: educación, salud, seguridad, infraestructura, seguridad. Son los mismos problemas porque los vive el ciudadano todos los días. Claro. Sale a la calle y te vas a encontrar robos a casa habitación, cristalazos a los vehículos, asaltos a la gente en la calle. Eso es parte de lo cotidiano que está presentándose en un estado tan bonito, en una ciudad tan generosa como es la ciudad de Querétaro, que está cambiando. Y el ciudadano, el queretano, conoce los problemas, los vive, pero no escucha propuestas, no escucha soluciones. Yo creo que además no escucha una propuesta que le crea. ¿Sí? Es decir, me puedes proponer lo que tú quieras. Bueno, ¿cómo le va a hacer Marcos Aguilar para el transporte gratuito? Me pregunto. Transporte gratuito para todos los niños que van a la escuela. A ver, no entiendo, ¿cómo le va a hacer? A lo mejor le va a hacer como Cedillo, ¿no? Que decía, llegó al Valle del Yaqui a regalar computadoras para los niños que tuvieran muy buenas calificaciones, y de pronto le dicen, pero señor presidente, aquí los niños no comen. Y Cedillo contesta, no, bueno, a los que no coman no hay computadoras, ¿no? es más o menos. Si el país es un país con 60 millones de pobres, no sé cómo le va a hacer Marcos Aguilar. No, y son esos retos y esos compromisos que a costa de la credibilidad o con el manejo del engaño
Pero ¿y cómo le iba a hacer Pozo para no cobrarte el predial? Sí, es una cosa extraordinaria. Créeme que tuve oportunidad de ser candidato a la presidencia y de convivir con ellos en esta campaña, y era una de las grandes interrogantes: ¿cómo? O sea, ¿cómo poder comprometerte con los ciudadanos si son problemas históricos? Es decir, no son problemas de hace un año, hace 6 meses, son problemas de hace 15 años, que se han agravado y que no hay una política pública que le dé pauta, que le dé origen a una transformación social. Y venir a decir que porque yo llego van a cambiar las cosas es realmente temerario. Yo soy aquel que ayer nomás decía, ¿no? Y entonces aparece el tema del cumplo y miento. El cumplimiento. Un cumplimiento en el que el gobernante dice, bueno, yo hago lo que puedo. Y como no hay dinero, pues no puedo hacer más. Oye, pero es que tú te comprometiste. Bueno, pero es que la situación económica mundial eran diferentes y el ciudadano, por más que se enoje, patalee, proteste, aviente lodo, lo que sea, se tiene que aguantar con ese funcionario 3 años o 6 años. Es decir, ya te... fregates. Entonces, este es un tema en el que como ciudadanos debemos de conocer, debemos de aprender cuáles son los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos, especialmente de los de elección popular, y para así poderles exigir que cumplan. No se trata de denostar, no se trata de señalar, no se trata de evidenciar, sino se trata de ciudadanizar la política. Claro. De que el ciudadano participe y le diga a un diputado, por ejemplo, a ver, tus funciones son 3: legislar, fiscalizar y gestionar. ¿Cómo estás cumpliendo con tu tarea? Son 25 diputados locales. A ver, vamos a identificar a un grupo de 25 ciudadanos que van a adoptar a un diputado para darle seguimiento a su trabajo legislativo. Eso sería maravilloso, ¿No? Esa es una de las propuestas de Por Querétaro Todo, Asociación Civil. Vamos a adoptar a los 25 diputados y vamos a revisar, con el afán de apoyar su trabajo, de darles información que los retroalimente, pero también con el afán de identificar a los holgazanes. Oye, podríamos invitarlos, si quieres, aquí. Claro. Para que nos cuenten cómo nos está yendo. Mira, uno de los temas que más lastiman al ciudadano, en el caso de los diputados, podríamos hablar de todos los funcionarios, pero los diputados, es esa falta de correspondencia entre lo que ganan y lo que hacen. Y entonces te encuentras que un diputado gana 80,000 pesos de dieta y 130,000 pesos se le dan de apoyo legislativo para hacer trabajo. O sea, son 80 mensuales más 130. Son 210,000 pesos, okay, los que recibe. Local. Y ese diputado no tiene que rendir cuentas de nada a nadie. Él recibe ese dinero y no lo tiene que comprobar. Me refiero a la parte fiscal. Claro. Pero cara al pueblo tiene que comprobar y demostrar peso por peso, porque el dinero es dinero del pueblo, es un mandato que se le dio en beneficio del pueblo. Y entonces los ciudadanos, cuando se enteran que un diputado gana 210,000 pesos, se indignan, porque dicen, ¿cómo es posible que esa persona, que en poco o nada me beneficia su trabajo, gane decenas de veces más que yo, que me rompo la espalda todos los días por sacar adelante a mi familia? Eso es injusto. Claro. Pero no lo dice un ciudadano, lo dicen miles de ciudadanos. Millones. Sí, que quieren que las cosas cambien, que dicen, eso no se vale. Hoy, estos 25 diputados que van a tomar posesión de su cargo a finales del mes de septiembre en Querétaro y a finales del mes de agosto en el caso federal, seguramente van a ser mucho más observados por los ciudadanos que en el pasado. Pues hoy los ciudadanos están muy atentos al desenvolvimiento y cumplimiento de los funcionarios, en especial los de elección popular.
temas como la corrupción, como la necesidad de la transparencia, son una exigencia ciudadana. Y por ello, por Querétaro Todo, esta asociación civil que existe desde el año 2004 en Querétaro, será una promotora a partir de espacios como este espacio en la radio, invitando a diputados, invitando funcionarios de elección popular, invitaremos, si nos da la oportunidad, el gobernador que venga a este programa, los diputados federales, los diputados locales y personas que tienen a su cargo una responsabilidad pública de cara a los ciudadanos. Te repito, esto con el afán de apoyarles, claro, de darles elementos a ellos con un rostro ciudadano en beneficio de su desempeño y en consecuencia en beneficio de la colectividad de los queretanos. Querétaro no es una isla en un mapa nacional. Querétaro está siendo parte de transformaciones que están impactando al país. Lo que sucedió en Nuevo León es una clara señal de cambios que vienen y de que posiblemente en el 2018 se pueda presentar una candidatura independiente a la presidencia de la República. Imagínate qué interesante sería que un ciudadano con un liderazgo social asuma ese reto de encabezar una candidatura y que tuviera una gran simpatía como rechazo, como consecuencia del rechazo a la partidocracia. Que es exactamente lo que pasó en Nuevo León. Así es, yo voy a votar por él por una sencilla razón, porque no pertenece a los partidos políticos. Entonces, este fenómeno se está dando y es parte de esa evolución histórica, política, que vivirá México en los próximos años. Me parece perfecto, Gustavo, vamos a hacerlo. Vamos, tráete a todos, los que no me los traigo yo, y aquí los entrevistamos, les sacamos la sopa, que nos cuenten qué están haciendo con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestra república. Nos vamos a nuestro primer corte histórico en este programa y regresamos en un momentito.
Pues Jesús, con el gusto y el honor de estar contigo, con ustedes en Radio Numancia. Sé de tu trayectoria, de tu profesionalismo como comunicador y auguro un gran éxito en este proyecto. Sé que va a ser punta de lanza en el estado de Querétaro y en la región. Que tuvo que ser de profeta. Y bueno, pues para mí una responsabilidad, un privilegio el poder hacerme cargo de un programa, Contexto Ciudadano, por Querétaro todo, y que en este espacio los ciudadanos conozcan, puedan abrir un poquito los ojos, ampliar su horizonte en el contexto político con una visión eminentemente ciudadana, fuera partidos políticos. Apartidista. Apartidista, si no queremos aquí ni estar en contra ni estar a favor de los partidos, sino estar a favor de los ciudadanos, estar a favor de aquello que realmente le sirve a la gente, que realmente funciona para los ciudadanos. Y ese es el fondo, ese es el contexto de este programa, en donde estaremos invitando a personajes, personalidades de la vida política, ciudadanos, personas que pertenecen a partidos políticos, y pues que aprendamos, que conozcamos, que critiquemos, que observemos y sobre todo que formemos conciencia, que como queretanos asumamos ese espíritu cívico que ha sido histórico. Querétaro ha sido cuna de grandes personajes, mujeres y hombres que han legado, y bueno, que sigamos haciendo historia en Querétaro y que este programa nos dé la pauta para hacer un trabajo cercano a los ciudadanos. Los esperamos este próximo martes a las 8 de la noche, 1 hora, en Contexto Ciudadano, y que nuestro invitado, ya les daremos la sorpresa, pues sea nuestro primer invitado, sea la primera persona que participe con nosotros, y que a partir de entonces ya no nos despeguemos de este programa, que cada 8 días hagamos una cita con ese Querétaro, con ese modelo de Querétaro que queremos ciudadanizado, sin partidos. Me parece encantador. Está abierta entonces la invitación a todas las personas que nos quieran mandar cualquier tipo de punto de vista, será bienvenido. Efectivamente no es un programa para denostar a nadie, ni para acariciar a nadie. Es un programa para que un ciudadano hable con otro ciudadano y le exponga sus puntos de vista, y el otro ciudadano, independientemente del puesto que ostente, le responda como un ciudadano y como una persona, de una gente a otra gente, de dos gentes de a pie que se encuentran independientemente de sus circunstancias. Bienvenido, Gustavo, y es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias, Jesús, y un fuerte abrazo a todos los que amablemente nos escuchan. Y denos muchos likes. Gracias. Esto fue Contexto Ciudadano. Gracias.